Buenas tardes. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece su asistencia a la presentación del libro Mujeres y Anticorrupción, cómo nos afecta la corrupción y cómo contrarrestarla. Saludamos a las personas que nos acompañan en este auditorio y a quienes siguen la transmisión por Internet. Agradecemos también a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana, Ruth Hernández y Eduardo Daniel Maya Ortega, que hoy nos acompañan, y damos la cordial bienvenida a las personalidades que integran el presidio. Doctora María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República. Maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Maestra Claudia Sofía Corichi García, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de Fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Doctora Gloria Luz Alejandra Ramírez, secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU-AC. Maestra Nimbe Durán Telles, titular de la Unidad de Género e Inclusión de la Comisión Federal de Electricidad. Maestra Leonor Quirós Carrillo, directora de Políticas Públicas y Relaciones de Gobierno en PepsiCo e integrante del Comité de Diversidad e Inclusión. Aran Mayola Huguet, coordinador de proyectos anticorrupción, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La magistrada Magda Zulema Gutiérrez Morri Gutiérrez, integrante de la segunda sección de la Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de este tribunal. A continuación, les invitamos a conocer las semblanzas curriculares del presidio. Adelante. María de la Luz Mijangos Borja. Estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una licenciatura en Derecho por oposición y un doctorado en Economía aplicada al Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, así como una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Fue designada como la primera fiscal especializada en materia de combate a la corrupción de la Fiscalía General de la República en marzo de 2019 a la fecha. Integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Claudia Sofía Corichi García, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en políticas públicas y estudios de género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción por la Universidad Iberoamericana. Fue senadora de la República en las 60ª y 61ª legislatura de 2006 a 2012 y diputada federal en la 63ª legislatura de 2015 a 2018. Actualmente es titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización en la Auditoría Superior de la Federación desde agosto de 2021. Aran Mayola Huguet. Cuenta con estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad de Berkeley y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Máster en Política Global por la London School of Economics and Political Science. Laboró en la Dirección General de Políticas Externas de la Unión del Parlamento Europeo en Bruselas y en la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos, entre otros. Desde el 2016 colabora con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Blanca Lilia Ibarra Cadena. Ha laborado en los 3 niveles de gobierno, así como en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en el ámbito federal. Fue comisionada presidenta en los organismos garantes de transparencia en el ámbito municipal y estatal. En 2018 fue comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Actualmente es comisionada del INAI. Gloria Luz Alejandra Ramírez es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora y participó como integrante de la Unidad de Género y Feminismos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. Fue la primera vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública de 2020 a 2023, actualmente secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias.
Nimbe Durán Telles, licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en Derecho por la Universidad del Valle de México. Maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En la Policía Federal fungió como directora en la División de Inteligencia. Posteriormente se desempeñó como directora general adjunta de Cooperación Internacional. Actualmente es titular de la Unidad de Género e Inclusión en la Comisión Federal de Electricidad. Zulema Morri Gutiérrez, licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, maestra en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 33 años de experiencia en el servicio público. Ingresó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el 2012 mediante concurso de oposición. Actualmente es magistrada de la segunda sección de la Sala Superior en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fundadora y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Leonor Quiroz Carrillo es abogada con experiencia en los sectores público y privado, con posgrados en Derecho Financiero, maestrías en Administración Pública y en Políticas Públicas y diplomados en Derechos Humanos y Empresa, Igualdad y Empoderamiento de la Mujer y Derechos Humanos de la Mujer. Ha sido comisionada anticorrupción en el Estado de México. Fue consejera privada del Boston Center Institute con la función primordial de investigar y resolver casos de discriminación, violencia, acoso y hostigamiento sexual y laboral. Actualmente es directora de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno e integrante del Comité de Diversidad e Inclusión en PepsiCo México. Muy bien, para la moderación de este evento queda en el uso de la palabra la magistrada Magda Zulema Morri Gutiérrez. Adelante. Muy buenas tardes, estamos muy contentos de que nos acompañen en la presentación de este libro, de esta obra tan significativa, Mujeres y Anticorrupción, cómo nos afecta la corrupción y qué hacemos para contrarrestarla. Agradecemos la presencia de las y los compañeros de esta institución y también de otras instituciones académicas que nos acompañan. Se encuentra el magistrado Rafael Ansúrez, que valoramos mucho que esté con nosotros esta tarde, el doctor Guillermo González, también presidente y director del Centro de Estudios en materia fiscal y administrativa de esta institución. Está nuestro contralor, bueno, también nuestros representantes del sindicato y el maestro Julio Sabines, quien es presidente de la tercera sección. Gracias a todas ustedes, sobre todo a las personas que están en el presidio, que ya fueron presentadas, a las compañeras y al compañero que nos hacen el honor de estar aquí. Agradezco a la maestra Claudia Corichi su apoyo para la organización de este evento y, por supuesto, a las personas que nos acompañan en la transmisión simultánea en las distintas salas regionales del país, que nos acompañan a través del Internet. Antes de iniciar esta presentación, quiero agradecer también a la doctora María de la Luz Mijangos Borja y a la maestra Claudia Corichi la invitación a participar en este libro porque me permitió compartir algunas reflexiones sobre la importancia de la debida tipificación de la violencia sexual en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los temas de acoso, hostigamiento sexual, extorsión sexual, que definitivamente son conductas que afectan más a las mujeres y es necesario que se reconozcan explícitamente como faltas administrativas graves para favorecer su sanción, lo cual actualmente no ocurre. Gracias a ambas por esta oportunidad tan valiosa. Como es sabido, a consecuencia de la desigualdad económica entre mujeres y hombres, las mujeres dependen en mayor medida de los programas sociales. En este sentido, la corrupción y el desvío de recursos públicos les afecta más, ya que los desfalcos al erario impactan el monto de los recursos destinados a los programas que les benefician. Este y otros temas son abordados en este libro, Mujeres y Anticorrupción, respecto al cual me permito ceder el uso de la palabra a la maestra Claudia Corichi García, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización, es coordinadora y coautora de esta obra y le pedimos que nos hable más sobre la génesis de este libro y el tema que ella aborda, denominado Los vínculos entre la desigualdad económica, el género y la corrupción. Tiene la palabra, maestra Corichi.
Muchas gracias, magistrada. La verdad es que es un gusto estar el día de hoy aquí en un espacio, pues en un espacio tan significativo también, que además conoce de temas de corrupción, que saben y que además están empapados totalmente. Es un gusto además compartir esto y además ver al público, a quienes agradecemos que estén aquí y a quienes van a ver la transmisión también, y en particular la invitación de la magistrada Zulema Mosri, que además de haber participado, bueno, pues ha hecho también una labor muy importante sobre el tema de igualdad, cruzando estos temas, anticorrupción e igualdad. Y por supuesto, qué gusto que el magistrado Julio Sabines, querido amigo, gracias por estar aquí, el contralor, por supuesto, también el magistrado Ansúrez y todos los que nos acompañan, nuestras compañeras también de 50+1, algunas de ellas que compartimos desde esto y algunas amigas colaboradoras en la Auditoría Superior de la Federación. Pero sobre todo quiero decir que es un honor que hayan aceptado esta invitación que la doctora Mijangos y una servidora hicimos para que se pudiera publicar al final este libro. Y es también un honor compartir la mesa con un hombre, porque además esa fue una idea de la doctora Mijangos, que ya comentará, pero que dijo, hombres no, no es cierto, dijo, tenemos que hablar las mujeres, y es cierto, los hombres han hablado durante siglos de todos los temas, y durante muchos años han sido los que han hecho las leyes sobre el tema de la corrupción, anticorrupción. Pero el tema de tener como invitado para que prologara el libro a nuestro querido Aran Mayol, un especialista con perspectiva de género, un especialista en la lucha contra la corrupción con perspectiva de género, fue la verdad un gusto y un lujo. Por supuesto, un gusto compartir con mi querida Blanca Lilia, con Leonor, con Nimbe, con la doctora Gloria Luz. Y quiero decir, pues hace mucho empezamos a platicar. La doctora Mijangos es alguien a quien no solamente quiero, sino que admiro profundamente, porque es una mujer profundamente honesta y además muy convencida de que se tienen que hacer cambios. En general no lo dice, pero lo hace. O sea, las transformaciones, es una persona que no habla mucho, sino que actúa mucho. Y me parece que fue impresionante hace un tiempo, en una plática de café, comentábamos algo que es la esencia del libro, que la corrupción afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres, que las desigualdades afectan de manera diferenciada a hombres y a mujeres, y cómo hay muchas cosas que faltan por hacer. Poner el diálogo sobre estos temas, sobre que la corrupción tiene que ser vista como algo que perjudica a todas y a todos, pero que también perjudica sobre todo, y que es parte del capítulo que yo escribí, afecta particularmente a la gente más pobre, a la gente más necesitada, a la gente con mayores carencias. Y doblemente si eres mujer. Y si eres indígena, por supuesto, triplemente. Es decir, las desigualdades se van cruzando y profundizando. ¿Qué significa esto? Que ejemplos muy coloquiales, pero muy brutales, significan que mujeres de escasos recursos, que tienen necesidad de un servicio y que están ahí pidiendo el servicio, no solamente es más probable que se trate de ejercer un acto de corrupción con ellas, sino de sextorsión, es decir, de pedir un favor sexual. Hablamos de esto como si fuera un acto aislado, y no lo es. Permanentemente a las mujeres se les pide para la atención o para darles un servicio, o para la atención incluso médica de las mujeres, que ellas hagan un favor sexual para la atención de ellas o de sus familiares. Esto es terrible y yo creo que es la peor perversión de la corrupción, pero tenemos que hablar de ello. Tenemos que hablar, no es un tema exclusivo de México, no lo es, pero tenemos que hablar de ello y por eso creo que es muy interesante. Yo quiero agradecer mucho esta posibilidad. Recomendarles un artículo que salió en Milenio. A mí me gusta mucho Irene Vallejo, una gran autora, y salió un artículo que se llama Zona de Sombra y que habla justamente, dice, corrupción es una palabra que viene del latín y significa unirse para quebrantar. El término habla del pacto entre el poderoso tentado por una oferta ilícita y el particular, tentado por un posible atajo para reforzar el espíritu de las leyes.
es una moneda de dos caras duras. Es cierto que la corrupción siempre ha existido, y esto lo habla una española, ¿verdad? Que también saben pues, bien de este tema. Pero habla de un tema que es muy importante. Hay diferencia en sus grados para desmantelarla y también entre hombres y mujeres. Y me gustó mucho que esta semana saliera este artículo porque habla justamente de lo que tratamos de poner en la agenda. Hay que hablar de esto, hay que tipificar los delitos, hay que poner en la agenda que las diferencias estructurales y la pobreza afectan mucho más a las mujeres, que la corrupción afecta también de manera diferenciada y mucho más a las mujeres o de un grado más brutal. Quiero concluir agradeciendo la generosidad de mi querida Zulema para que lo podamos presentar aquí, para que abramos el tema, para que hagamos cosas, para que lo pongamos en la agenda pública y de las políticas públicas y, por supuesto, a todas y a Aran que aceptaron esta invitación, pero particularmente, como lo dije en un principio, a que la doctora Mijangos pudiera, además, contarme algunas experiencias, pudiéramos decir, yo soy economista, entonces pues a mí me gusta decir, esto cuesta, esto es tremendo, y ella pues es una mujer de leyes, y me parece que logramos hacer una buena combinación para decir, hay que abarcar muchas cosas y decirles, les sugiero que lo lean, los invitamos a que lo lean. Gracias, querida Zulema, y gracias a todas y todos ustedes por poner en la agenda también en el diálogo la conversación para combatir la corrupción desde una perspectiva de género. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Claudia. Al contrario, de verdad que es muy satisfactorio ver productos concretos, propuestas concretas, porque muchas veces se habla de políticas públicas, pero ya ver que personas que están en las materias especializadas dan propuestas, soluciones concretas para que se materialice el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y que se sancione los actos de violencia o de corrupción, definitivamente es una aportación significativa para el Estado mexicano. Y bueno, doctora María de la Luz Mijangos, sabemos que una de las formas de corrupción que más afecta a las mujeres, definitivamente ya se comentó, es la extorsión sexual o sextorsión, y que afecta no solamente a las mujeres que están en el servicio público, sino también a cualquier ciudadana. Uno de los ejemplos más claros son a los que se refirió Claudia, diciendo que a cambio, por ejemplo, de que apoyen a algún familiar o que le den una cama en un hospital, piden favores sexuales a las mujeres o para que les conecten los servicios públicos como la luz o cualquiera de estos servicios. Bueno, se pide este tipo de favores, que es la extorsión sexual. Y esto, yo lo diría, socialmente se les responsabiliza a las mujeres por la conservación de los servicios públicos en los hogares, es decir, ellas tienen que asegurarse de que efectivamente la casa funcione bien, que todos los servicios se provean correctamente, entonces los coloca a las mujeres en mayor riesgo de sufrir este tipo de violencia, especialmente cuando viven en condiciones de pobreza, ya que esto las hace más susceptibles de que se les condicionen la prestación de los servicios, agua, energía eléctrica, salud, educación, etcétera, a cambio de estos favores sexuales que ya fueron mencionados. Algo que a los hombres no, definitivamente los hombres no enfrentan en la misma proporción. Por ello, la importancia, como usted ya lo ha señalado, doctora, de fortalecer la legislación para erradicar la violencia sexual contra las mujeres, un tema que usted aborda. Además, por ser titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, que aporta parte de la experiencia que ha tenido al conocer de esta materia, de modo que quiero destacar, ya se mencionó, que la doctora Mijangos también es coordinadora de esta obra tan importante, además de Claudia Corichi, y nos gustaría saber, doctora, ¿cuál fue la motivación que tuvo usted, que ya nos platicó algo Claudia, pero la motivación para publicar este libro, cómo se eligieron los temas generales que aquí se abordan y para qué o por qué se eligieron estos? Tiene la palabra doctora Mijangos. Muchas gracias. Quisiera iniciar pues
agradeciendo a la magistrada Zulema Mosri la generosa invitación del día de hoy, este evento y la idea de que también se presentara en el tribunal, porque bueno, pues es la otra cara de la corrupción. Siempre estamos hablando del combate a la corrupción, o por lo menos en mi caso en materia penal, pero bueno, pues aquí tenemos el combate a la corrupción en materia administrativa. Muchas gracias, magistrada, por su hospitalidad y la iniciativa de que fuera este evento. También quiero, pues no puedo dejar de hablar de Claudia, pero como ella fue tan generosa, pues ya no voy a competir, entonces simplemente diré que pues ella es el motor de este libro, porque si bien nosotros platicamos en algunos cafés y en reuniones que nos gusta sostener periódicamente, pues de los temas, ella fue la instigadora así literal de escribir, de concebir cómo pudiéramos generar estas dos perspectivas, la perspectiva más económica y la perspectiva jurídica, cómo hacer toda la logística de las invitaciones, de las reuniones para pues el hilo conductor de toda la obra. Entonces, pues muchas gracias, Claudia, por no dejar, por siempre estar ahí y ser pues la persona que más impulsó este libro. Y también quisiera pues agradecer participar con todos y todas en este presidium, pero también quería referirme a Aran Mayol, porque le decía al inicio que bueno, siempre es muy interesante que en estos temas haya también, aunque ya han hablado mucho, exista la perspectiva de esa otra visión, porque tampoco nos carguemos solamente a un lado, sino veamos también cuál es la perspectiva de los que siempre han hablado. Entonces, pues qué bueno, qué gusto compartir con todos los del Presidium, algunas buenas amigas de hace muchos años. Pues lo que decía Claudia es cierto y por ello me da mucho gusto que esté aquí las personas de la Contraloría, porque son personas que conocemos hace muchos años, el Contralor y también el licenciado Parra, porque pues ellos saben que de siempre me ha interesado, de hecho, no tanto activamente, no como Claudia, que sí es muy activa, pero en los hechos la protección de los derechos de las mujeres. También están compañeras de trabajo, como está Milagros y está Iris, entonces ellas lo han visto ahora en la Fiscalía, así como en otros momentos lo vio Eric, y les agradezco que me acompañen el día de hoy. Cuando yo ingreso a la Fiscalía y al analizar los tipos penales, pues lo primero que vi es que faltaba esa perspectiva de género, o sea, que los tipos penales tenían muchísimos años de haber sido redactados y siempre estaban redactados en los temas más generales y sin tomar en cuenta cómo esta perspectiva, cómo afectaba a las mujeres de manera diferenciada la corrupción. Entonces, en el primer informe que presenté al año de haber sido nombrada en el Senado, pues planteé la posibilidad de generar alguna visión respecto a cómo pudiéramos modificar la redacción de los tipos penales en materia de corrupción. Por eso me gustó el artículo de la magistrada, que ya lo aborda desde el tema administrativo. Pero pues esto es muy difícil avanzar en la modificación de esa redacción. Entonces, ahora que hemos estado participando en los eventos internacionales sobre combate a la corrupción, lo que hemos estado generando y hablando a nombre en este caso, de la Fiscalía General de la República, y al tratarse de eventos organizados por instancias internacionales, pues a nombre de lo que se está haciendo en México en el combate a la corrupción, hemos estado ya empezando a pensar y a dejar en el foro el tema de la perspectiva de combate a la corrupción,
Como ustedes saben, desde hace algunos años la Corte empezó a generar el tema de juzgar con perspectiva de género y nosotros ahora estamos impulsando el que haya la investigación y obviamente, o sea, no solamente la administración, sino también la procuración, no solamente la procuración, sino también la impartición de justicia con perspectiva de género. Y como muchas veces en estas presentaciones siempre se habla de lo que ya se escribió y entonces es una manera de invitar a leer el libro, yo ahora quisiera cambiar, ser diferente y comentarles esta novedad que no está en el libro, pero que si uno lee el libro, pues entonces va a entender por qué la evolución se ha dado hacia allá. Y entonces son las notas que preparé. Entonces, yo les decía que el propósito principal de esta charla es comentarles que derivado de la experiencia adquirida en la Fiscalía, he venido desarrollando lo que considero es una herramienta de adjudicación para juzgar casos que involucren hechos de corrupción, es decir, una metodología que deberá utilizar los órganos jurisdiccionales cuando se juzguen casos de corrupción, sin diferenciar administrativa o penal, lo cual está íntimamente relacionado con el tema del libro que hoy presentamos, pues justamente uno de los puntos más fuertes de la obra es hacer notar la estrecha imbricación que existe entre el fenómeno de la corrupción y las mujeres. Mucho se ha dicho que la corrupción afecta de manera diferenciada a los grupos vulnerables, pero es necesario insistir, como se precisa en el libro que hoy presentamos, que la corrupción puede ser incluso, y esto es lo que señalaba ya la maestra Corici, puede ser incluso la causa u origen de la condición de vulnerabilidad de esos grupos, especialmente de las mujeres. O sea, la corrupción no solamente afecta diferenciadamente, sino que también es causa de la vulnerabilidad, es causa de esa diferenciación de los grupos. Por ello, en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, se considera necesario y de carácter urgente dotar a los operadores jurídicos de instrumentos que puedan servir para la especial protección de las mujeres y de otros grupos vulnerables frente a actos de corrupción. Y una herramienta para ello es precisamente la obligación de investigar y de juzgar con perspectiva de corrupción. A través de esta herramienta se juzgarían los casos socialmente relevantes que pongan o puedan poner en grave riesgo a las mujeres y a otros grupos en situación de vulnerabilidad, lo que además se justifica, entre otras razones, por la necesidad de establecer sanciones proporcionales a los hechos de corrupción, lo que permitiría además dar cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano. La perspectiva de corrupción comporta la obligación de analizar con especial sensibilidad los delitos del título 10 del Código Penal Federal, así como la naturaleza de los hechos que dieron origen a la conducta reprochable y las pruebas aportadas. Aquí señalamos, que ya no les voy a comentar para dar la oportunidad de otra plática, los supuestos en los que se debe juzgar con perspectiva de corrupción. O sea, no serían todos los casos porque entonces nos perderíamos, así como en su momento la Corte estableció los supuestos para juzgar con perspectiva de género. Y las implicaciones legales derivadas de juzgar con perspectiva de corrupción, pues también sería, por ejemplo, que la perspectiva de corrupción en materia penal modula o atempera el principio de presunción de inocencia en sus vertientes de regla de trato, de regla de juicio y regla probatoria en cualquier etapa del proceso penal, especialmente en la etapa de juicio. Eso significa que se generan presunciones legales que en la actualidad no tenemos en contra del imputado. Por ejemplo, conforme a esta perspectiva, se presume que la conducta fue cometida con dolo, por lo que el imputado deberá ofrecer pruebas de descargo suficientes. De igual forma, ante la pérdida o extravío de documentos cuya existencia previa esté acreditada, la carga procesal se revierte, por lo que la parte investigada quedaría en obligación de exhibir las pruebas que acrediten las hipótesis de inocencia. Y ya no los voy a aburrir más con estos temas tan precisos jurídicamente. También Claudia hizo esa precisión que a mí siempre el derecho me apasiona y entonces ya me pierdo, pero sí les quería dejar esa idea, que empezamos con un tema de modificar los tipos penales, pero creemos que lo que es posible hoy es también investigar en el caso de la Fiscalía y juzgar en el caso
de ustedes con perspectiva de corrupción, o sea, juntar las dos perspectivas, la de género y la de corrupción. Muchas gracias. Gracias, doctora Mijangos. La verdad que qué importante, qué interesante escuchar, no solamente incorporar la perspectiva de género como categoría de análisis en la resolución de los asuntos que implique discriminación o violencia por razón de género, es decir, si sea hombre o mujer, sino también la perspectiva de corrupción. Y la verdad que me parece muy importante porque aquí tenemos en la sala especializada de la tercera sección, que es la que la Constitución le otorgó la competencia para precisamente imponer las sanciones en estas faltas administrativas graves, pues ya se ha dado cuenta de algunos precedentes en los cuales se aplica esta perspectiva de género y también, por supuesto, la perspectiva de corrupción, porque el propósito es esto, ¿no? De verdad, sancionar estos casos y efectivamente hay un compromiso de la institución. Quiero solo compartirles que en el año 2010 todos los órganos jurisdiccionales del país suscribimos el pacto para introducir la perspectiva de género, en el cual, digamos, todos nos comprometimos a sembrar la semilla de la igualdad en cada una de las personas que forman las instituciones, los distintos tribunales del país, para que cuando esta semilla crezca y dé frutos, pues para eso nos hemos tenido que capacitar, hacer talleres. Esta es la forma de cuidar la semilla en cada uno de nosotros, pues cuando esto ya dé frutos, ya se convierte en un proceso natural, que no estemos hablando tanto de esto, porque lo que queremos es que se eleve la eficiencia en la impartición de justicia para que responda de manera integral con este enfoque que implica la perspectiva de género a la explicable, sí, explicable demanda de justicia por parte de la gente. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros conocemos de violaciones a los derechos humanos que se dieron en el pasado. Entonces, es toda una metodología, una categoría de análisis de los cuales ya hemos dado cuenta, pero también, sobre todo en estas materias, en la tercera sección, y aquí está el presidente de la tercera sección, el magistrado Julio Sabines, quien también ya ha dado cuenta de algunas sentencias con esta perspectiva, además de lo que lo hacemos en las distintas salas regionales y en las otras secciones de la sala superior, que vemos otros temas. Pero bueno, qué importante escuchar que la corrupción afecta más a las mujeres, ya han dado cuenta de esto, pero a mí me gustó mucho la participación de la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien además de reconocer que efectivamente la corrupción afecta más a las mujeres, ella nos aportó la forma, o sea, qué podemos hacer de manera concreta para contrarrestar la corrupción. Y bueno, a mí me importó mucho este tema porque ahí es donde les decía, ya son los casos concretos, las propuestas concretas, porque muchas veces hablamos política pública, bueno, eso es muy general, en concreto que por ello me parece muy valiosa la aportación sustantiva, diría yo, también que hace la maestra Blanca Lilia Ibarra, quien, como ya se dijo, es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, fue presidenta de este instituto, a quien yo cedo el micrófono. Adelante, maestra Ibarra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me complace mucho estar aquí en el tribunal y agradezco a nuestra anfitriona Zulema que nos haya convocado, pero de manera muy especial a Claudia Corichi y a María de la Luz Mijangos. En ambos casos, incansables para construir no solamente la agenda de derechos de las mujeres, sino para construir también una agenda democrática para fortalecer las libertades y los valores de la democracia en este país. Y celebro estar en este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una institución que tiene un papel relevante en el combate a la corrupción, porque además de que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, también tiene confiada esa función de sancionar las faltas administrativas graves. Así que no hay mejor sitio para hacer la presentación de este libro, de este texto, que reúne 8 ensayos de mujeres desde diferentes perspectivas, con propuestas y enfoques distintos, y que aportan naturalmente a un tema central que hoy ocupa nuestra agenda, como ya se ha referido anteriormente. Quiero también agradecer y reconocer la presencia de los señores magistrados aquí presentes, invitadas, invitados especiales,
y algunas autoras también que están aquí reunidas, les saludo con afecto. Bueno, pues estas reflexiones de mujeres líderes nos permite aproximarnos a los impactos específicos que tiene este fenómeno. Las y los lectores podrán advertir que aunque tratamos distintas aristas de un mismo fenómeno, se aportan elementos que permiten validar la afirmación de Aran Mayola en el prólogo, quien señala que la corrupción no afecta a todas y a todos por igual, sino que impacta de manera diferente según el género de la víctima. Y ya lo refería Claudia Corici, cómo las desigualdades también tienen un impacto específico en las mujeres, particularmente que nos convierten en un grupo más vulnerable y que está propenso a ser afectado, entre otras cosas, por la sextorsión. En efecto, el libro se va desarrollando de tal manera que las ideas de las autoras se van concatenando en ese sentido. Así, inicia con una propuesta de la doctora Mariela Luz Mijangos de que se reforme el Código Penal Federal para que los delitos se definan con orientación al género. Posteriormente, Zulema Mosri plantea la incorporación del hostigamiento, abuso y extorsión sexual como faltas administrativas graves para que sean sancionadas como abuso de funciones. Con respecto a la concepción del cuerpo femenino como objeto en contextos de corrupción, Leonor Quirós Carrillo expone que existe la corrupción por necesidad, que se da cuando las circunstancias de las mujeres las orillan a ceder, por ejemplo, a favores sexuales. Esto se enlaza con la exposición de Patricia Lucila González, quien evalúa la necesidad de sancionar a los hombres que reciben gratificaciones sexuales. En tanto, y menciono una vez más a Claudia Corici, nos plantea que las mujeres, en especial, si llegamos a ser dependientes económicas con empleos precarios o en la informalidad laboral, no solo están más expuestas al acoso y al hostigamiento, sino también a enfrentar este fenómeno de la corrupción. Al respecto, resulta relevante que Gloria Luz Alejandra refiere que el Estado de Derecho parte de premisas patriarcales cuando se ejecuta desde la desigualdad, la discriminación y la opresión a la mujer. La obra cierra con el planteamiento de Nimbe Durán, quien nos llama a la acción porque reconoce que para erradicar la corrupción se requiere del compromiso y del trabajo de todas y de todos. No podemos ser las únicas responsables de ello, aunque sí también podemos ser determinantes. En el capítulo de mi autoría, y ahora respondo por supuesto a los comentarios de Zulema, planteo que la transparencia y el derecho de acceso a la información, el derecho a saber, resulte una herramienta para que las mujeres tengamos elementos informativos para evitar ser víctimas de corrupción, pero al mismo tiempo para documentar y visibilizar la violencia que padecemos, para ejercer derechos, para decidir y para exigir. Expongo 3 rutas para que mediante el aprovechamiento de la información se combata la corrupción. En primer lugar, estimo necesario se garantice el derecho a saber, el derecho a la información y a la transparencia proactiva como medio para que las mujeres conozcamos nuestros medios de defensa frente a este fenómeno, pues entre los factores que afectan la denuncia está la falta de conocimiento sobre dónde y cómo hacerlo. ¿Qué derechos tienen las víctimas? Las medidas de protección que pueden pedir o cuáles son las medidas reparatorias. Otro paso consiste en revolucionar la práctica archivística, sí, la práctica archivística, para crear datos desde una perspectiva de género que nos permita reconocer sus problemáticas. Para tal efecto, la información que poseen las autoridades debe de ser categorizada desde un enfoque que permita documentar las problemáticas de las mujeres y la forma en particular en que nos afecta la corrupción. Otro paso es fortalecer la labor de los sistemas nacionales anticorrupción y de transparencia
a efecto de crear políticas públicas que inhiban la corrupción contra las mujeres, pues son espacios ideales para impulsar indicadores, así como estudios que ofrezcan una panorámica integral de la corrupción. La importancia de que las instituciones con distintas materias de especialidad colaboremos en este texto estriba en que podemos conjugar nuestras experiencias para encontrar soluciones comunes a un flagelo que tiene un gran impacto en nuestra sociedad. Desde el INAI estamos trabajando con distintos esfuerzos para que el acceso a la información, más allá de que de pronto resulte incómodo, resulte sobre todo útil para romper el ciclo de la corrupción, tanto para la parte preventiva como para visibilizar los actos que implican el desvío de recursos públicos para objetivos privados. Para ello, hay que asegurar la publicidad de información sobre los aspectos relevantes del ejercicio del presupuesto público, así como las vías disponibles para denunciar excesos, para lo cual son vitales las iniciativas de gobierno abierto. Hoy se cuentan con políticas públicas que buscan que la gente pueda aprovechar también la información pública para resolver problemáticas sociales. Una de estas está enmarcada en el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información. Por ello, no me queda más que reiterar mi reconocimiento por esta iniciativa de este proyecto editorial e invitarles a todas y a todos ustedes a poder conocer estas reflexiones y propuestas. Mujeres y Anticorrupción. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Blanca Lilia, por la claridad de tu exposición y sobre todo por destacar la importancia del enfoque de género en la impartición, precisamente en la información pública que están obligadas las autoridades a dar para la prevención y sobre todo la utilidad de esta información en la prevención y también para evitar la corrupción. Me pareció muy importante, muy clara tu exposición y también este panorama que diste de todo, de manera muy general, por supuesto, del contenido de este libro es muy valioso. Y bueno, y para abundar más sobre la pertinencia de esta obra, la obra que hoy presentamos y por qué el combate a la corrupción debe considerar la perspectiva de género, también recibimos ya hemos dado cuenta, Aran Mayora. Él es experto anticorrupción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y que, por supuesto, como bien dijeron, estos temas que son temas de derechos humanos son temas de mujeres y hombres. No hay disputas entre géneros cuando se trata de unirnos para construir y aportar obras significativas como estas. Tienes la palabra, Aran. Gracias. Muchas gracias, Zulema, por esta introducción y también por la invitación. Es un placer estar aquí con todas y todos ustedes. Igualmente también agradecer a la doctora y a la maestra por coordinar y por sentarnos aquí para poder presentar el libro de hoy. Y aquí me hago mías las palabras de Nimbe, porque precisamente en su capítulo menciona que efectivamente es una tarea de todas y todos combatir la corrupción. Y no me voy a avanzar tal vez a lo que ya vaya a decir, pero tenemos que romper con este, es un estereotipo al fin y al cabo, de que las mujeres son inherentemente, y esta es la palabra clave, inherentemente o naturalmente menos corruptas o más íntegras que los hombres, ¿no? Se ha demostrado que en circunstancias propicias, tanto hombres como mujeres son partícipes de la corrupción. Y también se ha demostrado lo que ya se ha dicho anteriormente, de que la corrupción tiene un impacto diferenciado según el género. Entonces, si bien es cierto que los hombres pueden encontrar corrupción en ciertos espacios, por ejemplo, cuando se trata a la hora de encontrarse con la administración para pedir licencias de obras, por ejemplo, teniendo en cuenta que también los hombres acostumbran a tener un mayor peso en el sector económicamente activo. También es cierto que las mujeres encuentran
corrupción en sectores determinados, precisamente por los roles de género asignados tradicionalmente a las mujeres. Son ellas las que muchas veces son responsables del cuidado de las familias, y esto lo vimos durante la pandemia de COVID-19, cuando precisamente las mujeres en muchos países, incluyendo México, denunciaron encontrarse con más corrupción a la hora de acceder al sector salud, por ejemplo. Y también se encuentran muchas veces con más corrupción a la hora de, por ejemplo, registrar a sus hijas o a sus hijos a las escuelas, ¿no? El sector ejecutivo es otro de los sectores donde las mujeres se enfrentan más corrupción. Y después tenemos corrupción de tipo de género, como la corrupción sexual que ya se habló antes. En todo caso, quisiera, para no alargarme mucho, comentar que pienso que este libro llega en un muy buen momento y demuestra y recoge este momentum que se ha venido construyendo en este país, pero también a nivel global, de la importancia de incorporar este análisis de la perspectiva de género, pero también de interseccionalidad, que nos comentaba Claudia al principio, en todos los distintos elementos de las iniciativas, de las políticas anticorrupción. Y eso también se ve reflejado, como decía, a nivel global. Y es que tal vez algunos de ustedes sabrán, en diciembre del año pasado se celebró en Atlanta la Conferencia de Estados Parte a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y por primera vez se recoge una resolución, que es la resolución 10/10, específicamente tratando el tema del género y la corrupción. Anteriormente, para que ustedes tengan una idea, solamente 6 de 69 resoluciones que habían habido en anteriores conferencias, se incluía la palabra género o la palabra mujer. Y 3 de esas, es decir, la mitad, había sido en la conferencia justo anterior. En esta última conferencia, además de esta resolución que se centra exclusivamente en la relación del género y la corrupción, hay otras 4 resoluciones que también mencionan la importancia de incorporar esa perspectiva de género y de buscar políticas que empoderen a las mujeres, reconociendo también que las políticas anticorrupción tienden a fortalecer las políticas de igualdad de género y inclusión y viceversa. Digamos, ahí tenemos un círculo vicioso que podemos aprovechar. Por lo tanto, considero que es muy importante y que viene en una muy buena hora esta publicación del libro, que estoy convencido también contribuirá a construir este debate de cómo ir avanzando y lo que comentábamos, ¿no? Precisamente el libro tiene acciones muy concretas de cómo ir avanzando en estos temas. Lo dejaría aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Arán. Y vaya que sí va a contribuir al debate lo que señala, porque efectivamente sí son temas de debate esos, digamos, estereotipos de que las mujeres somos menos corruptas, y sí ya hay voces que han dicho, bueno, es que las mujeres no han estado en ciertas posiciones, pero ya se ha dado cuenta que cuando llegan a las posiciones son igual, digamos, proclives o sensibles para incurrir en la corrupción. Inclusive también las mujeres somos generadoras de violencia. Pero bueno, otra muy específica es la violencia por razón de género. Y cuando platicaba de este tema en la corrupción, también en materia jurisdiccional mucho se dice, o algunos dicen, es que la mujer juzga diferente que los hombres. La mujer, juzgar con ojos de mujer, o en la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras, más mujeres, más justicia. También es cierto, estereotipo, porque a veces puedes encontrar grandes aliados a hombres, pero no es porque las mujeres no lo sean, sino es un tema de formación. También hay estereotipos, precisamente para eso tenemos que especializarnos, estudiar, entender, para despojarnos de esos estereotipos y no llevarlos a las sentencias. Esas fueron las razones por las cuales en las primeras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero, nos obligaron a las autoridades del Estado mexicano a capacitarnos en perspectiva de género, desde el 2009, precisamente para
quitarnos estos estereotipos. Solo voy a decir, la cuestión, por ejemplo, en el ámbito jurisdiccional, sí, las mujeres somos las que hemos llevado esta agenda de incorporar la perspectiva de género. Claro que ha habido hombres también que han apoyado, pero principalmente las mujeres somos las que hemos tenido esta función de promoción, de difusión, porque es parte de la agenda de las mujeres. Los hombres no son los que impulsan la agenda de las mujeres, ni los han impulsado, pero sí ha habido hombres aliados. Encuentras mejores aliados a veces a los hombres. Entonces también es un estereotipo de que juzgamos diferentes. Yo pregunto, aquí está el magistrado Ansúrez, ¿juzgamos diferente los temas fiscales las mujeres y los hombres? No, son temas de criterios, pero sí se ha dado cuenta, solo diría, que ya hay estudios en Estados Unidos donde únicamente en los temas de familia, en los temas de derechos de los hijos, se ha demostrado, hay estudios donde dicen que la participación de las mujeres juzgadoras sí ha incidido o influido en los criterios de los otros compañeros, de los hombres, de los juzgadores. En esos temas es hasta lo que yo conozco que sí ya hay estudios en los cuales, digamos, la condición de ser mujer sí ha influido solamente en esos asuntos. No es que conozcamos el derecho diferentes, pero bueno, igual la experiencia, es todo un tema de debate, por eso es que decía, claro que nos invita al debate cada participación de ustedes. Y bueno, yo quiero pasar ahora a comentar que una de las principales diferencias definitivamente entre mujeres y hombres está en sus cuerpos. La hipersexualización del cuerpo de las mujeres ha hecho que este sea visto como una moneda de cambio, situación que promueve diversas violencias en su contra. Un tema que aborda la maestra Leonor Quirós Carrillo en este libro y a quien cedo el uso de la palabra. Gracias, maestra Quirós. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Y pues bueno, al igual que mis compañeras, iniciar agradeciendo, por supuesto, a la maestra Claudia, a la maestra María de la Luz Mijangos también, esta oportunidad de escribir un capítulo en esta hermosísima obra que marca lo que es la verdadera sororidad. Entonces empezamos hablando de un principio básico de colaboración entre mujeres y para hombres que nos dan ideas de cómo podemos combatir la corrupción. Yo coincido en que algo muy importante es que este libro no se queda en la teoría, sino que va a la práctica. Hay casos bastante bien desarrollados de cómo podemos accionar a que este deleznable efecto sistémico y con mayor impacto en las mujeres se pueda ir matizando con acciones específicas. Una de ellas, ya lo mencionaban, estos cambios legislativos que urgen tanto en materia administrativa como en la sede penal para que sea castigado con mayor rigor el fenómeno de la sextorsión. Y aquí me gustaría, por supuesto, honor a quien honor merece, hablar de dos iniciativas que las mencioné en el capítulo que tuve el privilegio de escribir. Una de ellas, perteneciente a 50+1, Lucero Saldaña presentó en su momento como legisladora una iniciativa para que pueda efectivamente trasladarse lo que aquí estamos platicando al tipo penal, y por supuesto lo agregaríamos ahora con la parte administrativa que a raíz de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, pues aplica tanto la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, tanto a personas públicas como privadas. Es muy relevante que expresamente se castigue la sextorsión, porque a veces es difícil encuadrar tanto en sede administrativa como penal si ese cualquier otro beneficio a que se refiere en la tipología del Código Penal, ese cualquier otro beneficio es el sexo, ¿no? Y aquí, por supuesto, que no podemos dejarlo de mencionar con todas sus letras, que se debe el principal impacto de la sextorsión a la cosificación de la mujer. No hay una razón adicional más que la cosificación de la mujer. Y mientras la sociedad patriarcal, que aún habita en muchas sociedades, no logremos derrotarla y derribarla, esa cosificación de la mujer es la que nos lleva directamente a este impacto diferenciado. Y ese impacto diferenciado, por supuesto que además de estas reformas, pues es muy relevante también pues prevenir que no suceda.
Y aquí me permito comentar pues la cadena de los 7, yo le llamo la cadena de los 7 puntos, que casi llega a ser un rosario, un decenario, pero esta cadena de los 7 puntos no tenemos que irnos únicamente a la imputación del delito, al castigo del delito. Tiene que iniciar desde la prevención. El que existan tipos penales expresos donde se hable de un beneficio sexual en lugar de otros beneficios, como se esconde hoy en nuestra ley, es una manera de prevenir, el tipificar de manera adecuada. Pero también, por supuesto, lo que ya nos comentaba la comisionada Blanca Lilia sobre la transparencia y el acceso a la información, la educación es muy importante para mujeres y para hombres, pero aquí estamos hablando de las mujeres. ¿Qué derechos tengo? ¿Qué vías tengo, como ya decía la comisionada, para defenderme frente a estos actos de violencia que estoy recibiendo? Porque la sextorsión es violencia y tenemos que hablarlo tanto desde el lado de la violencia como del lado de corrupción. Y aquí es en donde invito a que consideremos en todas estas reformas que queremos proponer y que considero que este libro es el driver perfecto, hablar desde la etapa de prevención. Por supuesto, la educación, la no sexualización de las niñas, que cada vez más se sexualiza a las niñas, la sensibilización, el conocimiento de nuestros derechos, el saber cómo podemos ejecutarlos. La identificación oportuna es el segundo paso. La prevención es el primero, la identificación oportuna es el segundo. Y la identificación oportuna tiene que ser desde yo como persona y también como institución. Si me está pasando como persona esa violencia y esa corrupción y si me están intentando corromper, pero también como institución. La identificación oportuna es el segundo paso del que tenemos que hablar. El tercero, los canales efectivos de denuncia. Esos canales efectivos de denuncia, que es muy difícil mantener el anonimato cuando queremos denunciar una violación, cuando queremos denunciar una agresión física, la manera en la que juzga la sociedad cuando una mujer somos víctima de algún tipo de violencia. Imagínense ustedes cuando se trata de corrupción. Si eso sucede tratándose de violencias físicas, violencia psicológica, violencia económica, ¿qué podemos hacer con los canales de denuncia en tratándose de corrupción para que verdaderamente funcionen y las víctimas de corrupción por necesidad, y que ahorita hablaré de ese concepto que me hizo favor de mencionar Blanca Lilia del capítulo que yo escribí, pues si sucede en eso, peor sucede hablándose de corrupción. ¿Por qué? Porque puede perder ese derecho que quiere ejecutar esa víctima, que no tiene otra manera de conseguir educación, nutrición, salud, acceso a educación pública, pero también acceso inclusive a justicia oportuna y expedita, al agua, al servicio de luz, más que a través de este mecanismo cuando esa persona servidora pública le está exigiendo este favor sexual. Entonces es muy importante el canal de denuncia como este tercer punto de este punto de los 7 que les hablo. El cuarto, por supuesto, es la investigación, que ya nos ha comentado aquí, por supuesto, mis colegas que me antecedieron en el uso de la voz. Y esa investigación, por supuesto, hablando, pues, investigación con perspectiva de género para que la sustanciación la contemple y también, por supuesto, al momento de impartir justicia, que sería el quinto paso, ¿no? El cuarto, la investigación, el quinto, impartir justicia, pero no olvidarnos en solamente quedar el análisis de este efecto deleznable de corrupción en la impartición de justicia, porque tenemos que ubicar que estamos hablando de derechos humanos y ahí es donde tenemos que hablar de reparación del daño. Y por supuesto que también tenemos que hablar de la garantía de no repetición. Y ahí es muy relevante que lo tengamos tanto como persona física como institución. Se le tiene que reparar el daño a la víctima, pero también tiene que haber garantía de no repetición institucional. ¿Qué vamos a hacer para que no nos siga pasando, sea una institución pública o sea una institución privada? Entonces, prevención, identificación oportuna, canales de denuncia, investigación, impartición de justicia, reparación del daño y garantía de no repetición, incluyendo la institucional, son nuestros 7 elementos clave que este libro nos invita a impulsar con nuestras personas legisladoras una iniciativa. Pero además, pues aprovechando que tenemos aquí a 2 de las instituciones que están en el Sistema Nacional Anticorrupción, 3 de las instituciones que están en el Sistema Nacional Anticorrupción, pues yo me permito, soy de esas personas que dejan la granada y se echa a correr, que presentemos a través del Sistema Nacional Anticorrupción impulsar esta iniciativa
con personas legisladoras que nos compren el regular estos 7 pasos que tenemos que romper. Ese es el ciclo que tenemos que romper, que finalmente lleva a la impunidad, pero lo más relevante de todo, a la violación de derechos humanos de las mujeres. Y bueno, finalmente me gustaría tocar este concepto de corrupción por necesidad. Si bien es cierto, tal como lo comentaba Aran, no es que las mujeres, por el simple hecho de nacer mujeres, nacimos menos corruptas, con un manto sagrado y que nos bañaban en cloro. No, no es un tema de género, pero sí lo es el efecto de que las mujeres, al estar menos expuestas a la toma de decisiones, al estar menos expuestas a votaciones de asuntos y a decisión de asuntos, pues por eso es que la estadística es obvia, el universo es menor, pero no porque intrínsecamente, como ya lo decía mi compañero, seamos menos corruptas. Ahí es en donde tiene que haber una diferenciación, porque una mujer que es corrupta, porque quiere serlo, pues tiene que ser castigada de la misma manera que el hombre, y ahí no puede haber un distingo en materia de género. Pero cuando sí es en donde tiene que existir, cuando es por necesidad, es decir, que no tuvo la suficiente resistencia esa mujer por su necesidad para poder evadir ese acto delictivo que fue forzada a realizar. Y ahí es en donde viene esta contemplación desde la etapa de investigación, de sustanciación y de resolución judicial o en la sede administrativa para que sea considerada esa necesidad como un atenuante o inclusive una exclusión de responsabilidad cuando se esté analizando el acto, la conducta realizada. Y bueno, esta corrupción por necesidad, pues deviene del pacto patriarcal, por supuesto, en donde también cuando la mujer por necesidad es obligada a caer en este acto de corrupción, cuando es analizada la conducta suele castigarse a la mujer y no a la víctima y no al victimario. Entonces ahí también es donde tiene que romperse este pacto patriarcal para que sea analizado con perspectiva de género, pero también cuidar que ese pacto patriarcal oscuro y la mano invisible en esas resoluciones en sede administrativo-judicial pues nos estén protegiendo entre ellos mismos, porque muchas veces esa es la razón, ese sesgo también lo tenemos en las resoluciones. Entonces, bueno, dejo esta propuesta de que las 3 instituciones que están aquí, nuestro querido Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción y, por supuesto, el INAI, se empuje la reforma que abarque estos 7 puntos del ciclo y finalmente recordar que mientras no rompamos la cosificación que tenemos como mujeres, mientras ese pacto patriarcal siga utilizando el sexo como un beneficio propio, abusando de su poder patriarcal y pues teniendo en contra la mujer su necesidad, se consuma esta corrupción por necesidad sin haber considerado que no tenía esa mujer otra manera de hacerlo. Imaginemos ahora a una mujer pobre, como ya lo mencionaban, indígena, adulta mayor, con alguna discapacidad, pues le cae toda la interseccionalidad de una persona vulnerada. Y a mí me gusta decir vulnerada y no vulnerable, porque no nacemos vulnerables. Nos van vulnerando en el camino y las mujeres somos parte de eso. Y me gustaría cerrar enseñándoles esta imagen que decidí poner pues al terminar el capítulo de mi libro, de una obra maravillosa de una artista plástica peruana, Aisha Azconiga, en donde su obra lo que refleja a través de texto, pero también a través de imagen, el reclamo de cuándo la mujer dejará de ser cosificada. En el momento en que no seamos cosificadas, el fenómeno de la sextorsión no existirá y no necesitará ser regulado de manera diferenciada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Quiroz, importantísimo, interesante lo que dices y bueno, y vas platicando y nos surgen yo creo que a todas muchas cosas y efectivamente son los roles de género, la división sexual de trabajo lo que ha hecho precisamente que las mujeres se hayan dedicado, digamos, a ciertas actividades y los hombres a otras, ahí viene y bueno, la importancia también cuando decías esto de la cosificación, precisamente la violencia por razón de género se da, uno de los elementos se da hacia la mujer por ser mujer, la afecta desproporcionadamente, tiene un impacto diferente, un impacto diferenciado y legítimo en las mujeres. Y cuando nosotros aplicamos la perspectiva de género,
al momento de resolver, precisamente implica ver con una óptica diferente las disposiciones jurídicas, los actos de autoridad y las actuaciones de los particulares, donde implica ver todas esas cuestiones que referías, el contexto social, el contexto individual, quién es. Entonces, cuando vemos la perspectiva de género, son esos lentes de aumento donde empezamos a analizar de quién se trata, qué es lo que hace, cuál es la situación social. Entonces, es muy importante, muy valioso lo que sugieres. Y por supuesto, yo creo que no es que no nomás aviente la granada y se eche a correr, ¿no? Pues no te echas a correr, que ahí tienes una aportación y seguro seguirás participando en estos reuniones o encuentros que deberán realizarse. Y bueno, una de las formas más eficaces de distinguir las políticas públicas y que tengan resultados diferentes, las políticas públicas con enfoque de género, que tengan resultados diferentes para mujeres y hombres, es mediante la incorporación precisamente de la perspectiva de género, lo cual resulta oportuno hacer una reflexión sobre la forma que desde el feminismo se analiza al Estado de Derecho y por qué se habla de un Estado patriarcal, un tema que aborda la doctora Gloria Luz Alejandra Ramírez. Ella es secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias, de la FEMU, y es coautora de esta obra, y a quien también cedemos el uso de la palabra para que nos platique de este tema tan importante, porque precisamente, doctora, cuando se habla de feminismo es como si aventaran una bomba, hablando de bombas, y se echan a correr sin tener claro que el feminismo solo fue y sigue siendo un movimiento social que luchó por la igualdad de los derechos entre mujeres y hombres, solo que actualmente la agenda es otra. La agenda va cambiando porque siempre las mujeres han tenido que salir a las calles a luchar y a defender sus derechos. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Doctora. magistrada. Le aprecio muchísimo la oportunidad, la presentación, esta invitación a dar cuenta a dar cuenta de este libro sobre mujeres y anticorrupción y cómo nos afecta la corrupción y qué hacemos para contrarrestarla. No sin antes también agradecer profundamente pues la invitación tanto de la doctora María de la Luz Mijangos Borja y sin duda de mi queridísima amiga y presidenta de 50+1, la maestra Claudia Sofía Corichi García, por esta apreciable invitación que me hacen, y a todas las participantes de este maravilloso libro, y pues prácticamente estamos todos aquí presentes. Es muy interesante esta precisión que hace, magistrada, por lo siguiente. El pasado 9 de abril de este 2024, conmemoramos 32 años del surgimiento del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. ¿Y por qué es importante traerlo? Porque realmente es muy poco el tiempo que tenemos de observar, visibilizar, traer a cuenta el feminismo y traer a cuenta los estudios de género, y que últimamente, pues también hay que decirlo, el feminismo se ha convertido y sigue siendo y será hoy por hoy, pues sí, un movimiento social, pero también un mecanismo de reflexión política, de reflexión filosófica, de reflexión académica. Y cuando a mí me invitan pues a participar de esta obra, pues decido hablar del Estado de Derecho, de la ética y de la política feminista desde una reflexión histórica para el siglo XXI. Y yo inicio este trabajo con una cita de una feminista también clásica, que es Amelia Valcárcel, y nos dice Amelia Valcárcel: muchos de los nuevos rasgos presentes en nuestro mundo se deben a la capacidad creciente del feminismo de alterar patrones arcaicos de conducta. Entonces, yo entro con esta cita que a mí me parece monumental, porque si bien aquí se está mencionando y cómo nos afecta la corrupción a las mujeres, a lo mejor habría que cambiar también la pregunta, y cómo el feminismo corrige, digámoslo así, corrige las condiciones de un Estado de Derecho que se conformó con patrones patriarcales de dominación. ¿Por qué? Porque finalmente, pues las mujeres fuimos excluidas desde el surgimiento de ese llamado Estado de Derecho del siglo
XVIII francés, con la Revolución Francesa, y pues quedamos fuera del Estado de Derecho, y no quedamos fuera porque no hayamos querido estar en el Estado de Derecho, sino porque el patrón patriarcal de dominación que construye un Estado de Derecho nos deja fuera por un interés muy contundente. Es el interés político de los hombres de participar de los espacios del poder. Bueno, entonces a partir de ese momento, pues este llamado Estado de Derecho pues ya nace corrupto. Discúlpenme que lo diga, nace corrupto porque deja a la mitad de la población, y no solamente de la Revolución Francesa, deja fuera a la mitad de la población, y la mitad de la población somos las mujeres. Y en este país somos poco más del 52% de la población. Entonces, hablar de un Estado de Derecho que se ha creado, ha surgido, se ha perfilado con un mecanismo altamente patriarcal, absolutamente patriarcal, pues, ¿qué pasa con las mujeres en este sentido? Pues las mujeres no somos partícipes de los espacios de poder, ni de los espacios de toma de decisiones. Y entonces es ahí donde se podría decir, pues, entonces las mujeres son menos corruptas o somos menos proclives a la corrupción. Yo lo que digo es que el Estado patriarcal, así como ha surgido, es un Estado corrupto por naturaleza. Entonces, ¿cómo introducir una mirada desde el feminismo que modifique, esa es la propuesta, que modifique desde el fondo las conductas retrógradas de este estado de dominación masculina? Yo sé que cuando lo colocamos desde aquí, pues los primeros que nos dicen, a ver, porque así nos dicen, a ver, señoras, gobiérnense, ¿no? Siéntense, ¿no? Apacíguense. No, no salgan a las marchas. Ya no digo más, pero sí puedo decirlo, ¿no? No pinten los monumentos, ¿no? No rompan los vidrios, no griten, no alcen la voz, no pidan la palabra, no ocupen espacio. ¿Para qué quieren más paridad? Si nosotros lo analizamos, pues es una voz masculina la que está detrás de todo ello. Y no me refiero a que solamente sea una voz masculina, es la voz de un sistema de dominación patriarcal que sí y así se ha impuesto, ¿no? Y observarlo desde ahí causa miedo, pero causa miedo al sistema patriarcal, no a nosotras, causa miedo al sistema patriarcal. Con estas herramientas yo observo ¿cuántas mujeres de las que estamos aquí reunidas en este momento y de las que nos están acompañando y de las que nos siguen a través de las redes sociales han hecho un recuento histórico a través del tiempo en sus propias formaciones académicas, digamos, transitando por las licenciaturas del Derecho, yo ya lo he dicho en otros espacios, de la economía, de la ciencia política, de la administración pública? ¿Cuántas mujeres leyeron a lo largo de su formación? Que les hayan dicho, ¿sabes qué? Va y lee usted a Celia Amorós, o va usted y lee a Graciela Hierro, por lo que yo estaba diciendo del Programa Universitario de Estudios de Género. Graciela Hierro tiene una obra maravillosa de esos años que se llama precisamente Ética y Feminismo. Y estoy hablando de los años 90. Entonces, la visión desde esta connotación que pareciera académica y pareciera que lo académico de repente encajona, no, lo académico lo que nos permite es el análisis desde la teoría para explicar las condiciones sociales que nos impactan a todas y a todos. Entonces, por eso se vuelve en buena medida muy importante que traigamos una explicación académica de qué es el sistema patriarcal. Este sistema de dominación establecido por los hombres para perpetuar mecanismos de poder y además reproducir los mecanismos de poder. Entonces, cuando las mujeres tomamos los espacios, ocupamos los espacios, el sistema se siente desestabilizado y se siente presionado incluso de que las mujeres cada vez ocupemos mayores lugares y mayores sitios. Y bien,
reiteramos la pregunta. Entonces, ¿somos las mujeres más corruptas o menos corruptas? Ahí pareciera que queda como una duda, pero no es que sea una duda a no resolver, más bien es colocarlo de cómo las mujeres logramos modificar esas condiciones de un Estado patriarcal que en sí nace corrupto. Y lo voy a reiterar todas las veces que sea necesario y en todos los espacios que sea necesario. Colocarnos ya desde el feminismo, y yo soy feminista, además de ser académica y haber transitado como la primera vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública y ser con todo el honor que ello me merece, secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias, pues también tengo una responsabilidad formativa, porque pues yo soy profesora investigadora de tiempo completo y tengo en mis manos y en las manos de muchas colegas formar a nuevas generaciones. Entonces, las nuevas generaciones, que son estas generaciones de jóvenes que toman las calles y que tienen este gran temor de ser agraviadas, de ser violentadas, de ser violadas, de ser asesinadas. Es decir, tenemos ahí un grave problema con los feminicidios. Pues también tienen la imperiosa necesidad de saber por qué existen estos formas y estos mecanismos y este sistema de dominación masculina. Entonces aquí el imperativo es cómo nos afecta la corrupción y cómo nos afecta desde un Estado patriarcal. Entonces las propuestas que bien aquí se han mencionado y que agradezco que se hayan colocado, implica también que desde la academia las revisemos, las comentamos, las discutamos y sin duda la implementemos a través de mecanismos jurídicos y a través de política pública. Y muchísimas gracias, aprecio muchísimo la invitación. Muchas gracias, magistrada. Gracias. Gracias a usted, doctora Gloria Luz Alejandre, por sus valiosas reflexiones. De verdad, mucho que podríamos comentar, pero ya el tiempo ya nos hemos alargado porque todas han comentado cosas muy importantes. Y quiero decir que para darle el uso de la palabra a la maestra Nimbe Durán, sabemos que la lucha contra la corrupción definitivamente nos ocupa o debe interesarnos a mujeres y a hombres. Y no solamente señalo esto porque precisamente la maestra Nimbe Durán explica en un capítulo de la obra que presentamos por qué no es una lucha exclusiva de las mujeres, pero sí es fundamental para la consolidación de la igualdad de género, porque lo que queda en el uso del micrófono, la maestra precisamente queda en el uso del micrófono para que nos explique por qué es importante esto, sobre todo, y nos des más detalles sobre tu participación en este libro. Muchas gracias. Agradezco enormemente la invitación, magistrada Mosri, por permitirme estar aquí el día de hoy. Y sin duda, aunque parezca reiterativo, pero creo que todas sentimos este profundo agradecimiento a la maestra Claudia Corichi y a la doctora Luz Mijangos por permitirnos ser parte de esta obra. Quiero también destacar esta obra como un hermoso ejercicio de sororidad y de admiración mutua. Y desde ahí fue que se iniciaron estos análisis, desde ahí nos permitimos alzar la voz sobre este tema que tanto nos lastima y desde ahí nos permitimos escribir y publicar con nuestros nombres, que es uno de tantos derechos que por mucho tiempo se nos fue negado a las mujeres. Y por eso también me emociona tanto estar aquí el día de hoy. Y bueno, en mi texto partimos, por supuesto, de la desigualdad histórica y estructural en razón de género que existe en nuestra sociedad, que esto conlleva a que todo problema público tenga impactos diferenciados entre mujeres y hombres y por lo tanto cualquier intento de solución, cualquier acción que busque corregirlo también va a tener impactos diferenciados para mujeres y hombres. Y en mi texto hablo de que efectivamente eso ya nos lleva a saber que existe un vínculo entre el género y la anticorrupción, pero que ha sido poco estudiado. Y me centro en tratar de desmenuzar algunos enfoques que pudieran a primera vista parecer problemáticos.
El primero es, como ya se mencionaba, esta idea de que las mujeres, por el solo hecho biológico de ser mujeres, somos menos corruptas. Y esto además vinculado a una idea de que como somos mujeres y nuestro cuerpo de mujer implica que somos sumisas y entonces somos buenas y entonces, como se mencionaba, una serie de estereotipos. Y yo menciono que este argumento es preocupante porque más que nada habría que profundizarlo mucho más. Si efectivamente los datos nos dicen que las mujeres somos menos proclives a cometer actos de corrupción, ¿cuál es el motivo que hay detrás de esto? Y muy seguramente el motivo no va a ser un motivo biológico, va a ser un motivo vinculado a la desigualdad histórica y estructural que seguimos arrastrando al día de hoy. Y en un segundo momento también analizo este argumento de que las mujeres tenemos que ser las únicas responsables de erradicar este problema. Comparo algunas otras luchas muy loables y que también han avanzado enormemente, sobre todo en el sistema internacional, como lo que tiene que ver el combate al tráfico de armas y el cambio climático, pero que durante mucho tiempo asociaban a que pues como las mujeres somos buenas, pues también seguramente no nos van a gustar las armas, entonces seguramente vamos a querer combatir el uso de armas de fuego, ¿no? O que pues como nos toca cuidar, nos toca toda la chamba de cuidados y eso incluye también cuidar al planeta, ¿no? Entonces eso pues va, además, ya no estamos hablando de una triple jornada, ¿no? Ya también nos tocó la chamba de salvar el mundo, en pocas palabras. Entonces, ser cuidadosos en cómo abordamos estos temas, pero por eso hablaba de que sí nos toca a todas y a todos entrarle al combate a la corrupción, sin duda alguna, pero hago mucho énfasis en que sí tenemos que hacer conciencia de que los derechos de las mujeres, que los cuales hoy gozamos y que a veces damos por sentado, se consiguieron gracias a la lucha de las que estuvieron antes que nosotras y por lo tanto sí nos toca defender ese legado, sí nos toca defender lo que lograron las que estuvieron antes que nosotras y no permitir que la corrupción nos arrebate esos derechos. Muchas gracias. Gracias a ti, maestra Nimbe. Qué lindo escuchar ese optimismo con el que nos compartes tus reflexiones en el libro. Y coincidimos en que la corrupción definitivamente profundiza las desigualdades existentes y, por supuesto, que erosiona el tejido social. La corrupción afecta a toda la población, sobre todo a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, como son las mujeres, las poblaciones indígenas, las personas con discapacidad. Y bueno, por ello, la desconfianza en las instituciones y las personas servidoras públicas fomentada por la corrupción debilita el Estado democrático, abriendo paso al abuso del poder y a la arbitrariedad, esa discrecionalidad arbitraria, que precisamente una de las herramientas para erradicar eso es la transparencia, la rendición de cuentas, y esto es totalmente opuesto al bienestar y a una cultura de paz. Por ello, la importancia de hablar de estos temas sobre la forma en cómo la corrupción afecta a las mujeres, y no solo porque solamente afecta a las mujeres, sino porque sus consecuencias son más perjudiciales para este segmento social, para la mitad de la población y sobre todo las personas vulnerables. Quiero solamente reconocer la aportación tan significativa, tan valiosa de quienes han expuesto, de quienes han participado en esta obra. Agradecer a ustedes su presencia, el tiempo, el interés en estos temas, porque son temas que nos interesan a todos y en esto nos identificamos, por eso estamos aquí. Agradecemos mucho su atención, su presencia y les invitamos a no rendirse en la lucha por este objetivo, precisamente para erradicar la corrupción, para erradicar la violencia hacia las mujeres, que a veces parece imposible de alcanzar, pero no, en la medida en la que cada uno desde sus trincheras haga lo propio, aportemos y contribuyamos a este cambio cultural, donde precisamente no se vean solamente con ese enfoque androcéntrico como el objeto ideal de estudio a los hombres, sino también a todas las personas. Precisamente tenemos que voltear a todas las personas, lo que hace diferente a esas personas para que sean incluidas en condiciones de igualdad y no discriminación. Muchas gracias por su atención y les invitamos aquí afuera, está un stand donde está el libro precisamente que el día de hoy se ha comentado. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora Claudia, estimadas doctoras, compañeras.
por supuesto también al hombre que nos acompañó en el presidium, porque estos son temas de mujeres y hombres. Gracias a las personas que nos acompañan por la transmisión y nos vemos pronto. Sí, doctora. Muy buena la presentadora, como de verdad.